noches de sábados, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a llevarles por un recorrido informativo que les permita estar sobradamente informados y conocer opiniones que puedan enriquecer las suyas propias. Esa es nuestra aspiración. Conseguirlo o no conseguirlo, pues ya veremos, ¿verdad? Pero en cualquier caso, este es el poderoso elemento que nos trae cada noche de sábado aquí a tratar de entretenerles, podríamos decir. ¿Con argumentos políticos? Pues por supuesto que sí. Lo primero de todo, presentarles a nuestros invitados hoy. Don Iñaki Ezquerra. Buenas noches. Intelectual de los que se decía antes intelectual, ¿no? Ahora intelectual, bueno, uno que escribe en un periódico porque su primo es accionista, no es un intelectual, ¿eh? Y usted lo puede acreditar a lo largo de su vida y además es un político con vis de intelectual, porque fue usted fundador del Foro de Ermua, cosa que le tenemos que agradecer siempre y en todo momento. Buenas noches. Siempre le digo una cosa que me he saltado hoy. El hombre que más sabe en España de Pío Baroja, ¿eh? Don Mario Garcés, también difícil de presentar, porque usted pues, ha sido portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Y a pesar de eso, es usted intelectual. Sí, era casi contradictorio. Alto funcionario del Estado, ha desempeñado cargos de nivel, cargos importantes. Luego nos aprovecharemos de alguno de ellos para conocer algún detalle sobre la vida y las cosas. Siempre viene bien. Escribe novelas y además de vez en cuando hace un cameo y sale en alguna película que algunos de aquí hemos visto y nos estábamos riendo antes de empezar esta noche de sábado. Bueno, y si me permites, yo advierto ya que el 6 de noviembre mi siguiente novela estará ya en las librerías. Ya tendremos tiempo de publicitarla. Tendremos tiempo de hablar de ella. Bueno, hombre, don Roberto Granda, ¿cómo estamos? Buenas noches, amigo. Muy bien. Yo soy fácil de presentar porque soy más joven y tengo menos bagaje. Sí, pero tú ves las películas de Mario y lo descubres. Dices, mira, ya hasta me descubre. Anda, y hace de cura. Veo a alguien y digo, esta cara me suena, y luego veo los créditos, mira, Mario Garcés. Sí. Algún día nos pasará lo mismo con Pedro Sánchez. Iremos a ver una de mexicanos del oeste y saldrá un tío y dice, oye, pero ese no era Pedro Sánchez. Espero que sea más bien pronto que tarde. Bueno, arrancamos hoy. Hoy tenemos un compromiso. Don Iñaki y yo venimos conjurados para mandar desde aquí un abrazo fortísimo a María Corina Machado. Esa mujer lleva 23 años en política. Esa mujer lleva 3 años encerrada en un cuchitril, saliendo a ratos, en arresto domiciliario, dicen, sí, pero ella en un cubículo con un pequeño baño al lado y le llevan la comida y la tienen allí como en una cárcel que no se vea que es una cárcel, es lo mismo que una cárcel. De vez en cuando le permiten participar en algún acto, a veces le preparan una emboscada, la detienen de camino a ese acto, saliendo de ese acto, y sufrimos todos por ella y le han dado el Premio Nobel de la Paz. Y me gusta por 2 cosas, por el reconocimiento de una gran luchadora que quiere llevar de forma pacífica a su país de la dictadura a la democracia, y de forma justa también, como decía el que le dio el premio de la Academia Noruega, ¿verdad? Y me gusta por otra cosa, por lo rematadamente mal que le ha sentado a la izquierda española, que está a través de Zapatero con el cordón umbilical o el cordón petrolero, podríamos decir, el que trae la guita de allí, ¿no? Antes lo ha tenido Podemos, ahora lo tiene Pedro Sánchez, o Zapatero y Pedro Sánchez. Y lo de Podemos, ¿qué decirles? Está que echa no sé qué espumarajos por la boca a la Belarra. Porque ¿cómo le han dado el Nobel a una golpista? Dice, tiene la santa cara de decir eso. Pero bueno, Roberto, ya podríamos imaginarlo. Están rabiando porque le han dado un premio a una luchadora contra la narcodictadura que ellos apoyan, de forma velada o de forma directa. Imaginaba que le iban a dar el premio de la paz, no sé, a alguien del Tren de Aragua o a alguien del Cártel de los Soles. A Diosdado Cabello. A Vladimir Padrino, a Maduro, o igual a Chávez de forma, digamos, póstuma. Al pajarito de Chávez. Sí, pero claro, esa es la misma gente que les fastidia muchísimo que se haya llegado a la paz en Oriente Medio. Porque se les acaba el chollo, se acabó el vender banderas palestinas, salir con la cufilla y tal. Entonces, hay un genocidio, dice, vale, lo vamos a parar. Y dice, hombre, tampoco es necesario pararlo. Tampoco hay que pararlo de todo, ¿no? Que nos quedamos sin comer. Bueno, sí, y la izquierda española ya va detrás del Nobel desde la época de Zapatero. O sea, aquí Alianza de Civilizaciones, que era pues reconciliar a los romanos con los vikingos, aunque no estuvieran enfadados, pero dividir a la vez a los españoles, ¿no?
Y bueno, pues claro, Sánchez va en la misma tradición. También esperaba, o sea, un hombre que lo que ha hecho es traer toda la memoria de la guerra civil y dividirnos, pues también esperaba, no sé, de una manera ilusa, que le dieran el Nobel de la Paz. Hombre, es verdad que estamos en una época en la que nos podemos llevar sorpresas de esas, pero afortunadamente, vamos, yo creo que todos estamos, por lo menos en este programa, todos estamos con María Corina y está bien que ese Nobel de la Paz a la vez sirva para denunciar un régimen criminal. Claro, y porque a ella también en el plano humano la protege mucho. El mundo se tuvo que venir a España, porque allí estaba absolutamente a los cuatro vientos. Pero es que ella está a los cuatro vientos y se quedó en Venezuela. Así es que un anillo protector, ahora es la Premio Nobel de la Paz, ¿no, Mario? Bueno, a mí esto lo que me ha hecho reconciliarme con los Nobel, porque yo sinceramente llevaba años que me daban absolutamente igual, desde literatura hasta la paz, es que me daban absolutamente igual, ¿no? El de literatura me sigue dando igual, porque habitualmente es un reconocimiento a un autor marginal con el objetivo de que la multiculturalidad esté presente en la literatura, ¿no? Este es un galardón no solamente a Machado, es para mucha más gente, para toda la resistencia de Venezuela, para toda la gente que está sufriendo. La izquierda española ha llegado tarde con la flotilla, porque en algún momento alguien aspiró, como Pedro Sánchez, a ser también Premio Nobel de la Paz. E incluso creo que le ha llegado tarde a Barbie Gaza y le ha llegado tarde a Ada Colau, porque yo estoy convencido que en su megalomanía y en su especie de mitomanía estarían en condiciones de postularse también para el Premio Nobel de la Paz. De verdad que esto es un reconocimiento a todos los valientes, en este caso a una mujer que lucha, ha luchado y seguirá luchando, y que es muy importante no dejarles solos. Esto es una mujer empoderada, ¿no? Esto es una mujer empoderada, sin necesidad de que ninguna feminista le tenga que atribuir la condición de mujer empoderada. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiera sido si le dan el Premio Nobel de la Paz a la Barbie Gaza o a Ada Colau? ¿Cómo estaría la izquierda española? Pues eso es lo que no puede ser. Suena antiguo, es cutre, lamentable, es abyecto, podríamos decir abyecto. Bueno, vamos con el primer tema. Esto es lo de María Corina. Pretendía ser simplemente una muestra de admiración hacia ella, pero hubo una cosa que nos llamó mucho la atención. Trump, que es un incontinente absoluto, pues estaba reprochándole alguna cosa al presidente de Finlandia, que era un tío que viene del triatlón, y esto a Trump le molesta mucho y se mofa de él porque está en forma y tal, y no sé qué, ¿por qué es usted tan estirado, señor presidente?, y cosas así. Bueno, y en mitad del asunto hace una reflexión sobre, le preguntan, ¿cómo va esto de la OTAN, señor presidente? Y él dice, bueno, va bien, en general va bien, menos un país que se nos ha rezagado, que es España. Y a mí me parece que lo que hay que proponer es que la OTAN expulse a España de su seno. Vamos a verlo. Pedí que la OTAN pagase el 5% del PIB, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado, España. Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN. Hombre, sutil no es, bravucón sí que es, pero claro, es que esto es la consecuencia de haberle intentado jugar un pulso al presidente de la nación más poderosa del mundo. Tú no puedes ir a una cumbre de la OTAN a llevarle la contraria a todos y a poner objeciones a todos, incluso en el momento de la foto oficial, que la vais a ver ahora, y parece que ha ido a echar un córner, porque se pone ahí en el banderín. Todos los demás han llegado a un acuerdo, que es subir al 5% los gastos militares, menos el de España, que dice que no, y matiza, que mira que es poco de matizar Donald Trump, dice, y las cosas les van bien a los españoles, así que ¿por qué demonios no ponen la pasta que se les requieran? Él está ahí solo, como ven, es el hombre de piedra, el hombre de mármol. Iñaki. Sí. Bueno, a ver, la OTAN siempre lo que pone de manifiesto son las contradicciones de la izquierda española, es decir, que ya desde el propio referéndum, ¿no?, y desde la campaña que se hizo antes contra nuestro ingreso y en la OTAN y luego pues el referéndum en el que Felipe González pidió el sí. Entonces, bueno, pues ahora nos encontramos con que quizá, no sé, Pedro Sánchez se lleve un disgusto. O sea, a ver, la izquierda lo que hace es estar en la OTAN, pero poniendo caras de asco. Es decir, que una de dos, cuando eres socio de una entidad como la OTAN, o lo eres o no lo eres, o lo quieres ser o no lo quieres ser.
Lo que no es normal es estar beneficiándote bueno, pues por supuesto, de la protección que nos brinda y a la vez estar poniendo caritas de asco, ¿no? Eso es como al que invitas a comer y mientras se está poniendo las botas está haciendo como que no le gusta. Entonces, vamos a ver qué reacción tienen, ¿no? Pero lo de Trump, bueno, pues hombre, a Trump le gusta mucho pues, el hacer bravatas, en fin, y es bastante bocazas, pero sí tiene un sentido, es decir, que lo que no puede ser es lo que hizo Pedro Sánchez, de ir a una cumbre, al final acabar apartado ahí como si estuviera castigado, sacándose la foto en un extremo, dejándonos en ridículo, porque además la imagen que dimos no fue de antiatlantistas, sino fue una imagen de país poco serio. Es decir, que alguien que llega a la foto, que acababa de firmar además el documento del compromiso y luego acto seguido dice que no va a pagar España no va a pagar ese 5%, pues la imagen que da es de un país poco serio, ¿no? Y luego, bueno, pues terminaré diciendo que en el caso no está mal, hay una buena parte, una parte buena de las palabras de Trump, y es que parece que Trump apuesta por fin por la OTAN, es decir, que otro que también, que tal baila, tan pronto se quiere desligar como de repente se quiere adherir, y de repente no solamente se quiere adherir, sino decidir quién va a entrar y quién no va a entrar, o a quién hay que echar. Bueno, pues haciendo una lectura un poco, en fin, positiva de esta cuestión, yo creo que, a ver, la OTAN sigue teniendo todo el sentido. No es verdad que la política de defensa americana haya cambiado de paradigma, es decir, que simplemente Trump es un paréntesis populista que nos va a dar muchas sorpresas y que ya nos las ha dado, pero la OTAN sigue teniendo sentido y la alianza de los Estados Unidos, o sea, del imperio con la Unión Europea, pues es el único camino que hay para la defensa de Occidente. Mario García. Bueno, Pedro Sánchez ha conseguido que Trump identifique a España constantemente dentro de lo que es su crítica de política internacional. Lo cual, desde una perspectiva de lo que son las relaciones exteriores, es un problema, y es un problema complejo, teniendo en cuenta la posición de vuelta a la hegemonía que quiere mantener Estados Unidos y su posición ahora mismo de predominio internacional. Pero en segundo lugar hay que reconocerle que Sánchez podría obtener alguna ventaja desde la perspectiva de ese discurso, vamos a decir, decadente de la sociología política de la izquierda española. ¿Cuál es el problema? Que la ambivalencia de Sánchez le lleva a afirmar y a acordar con el resto de presidentes del resto de los países de la OTAN que va a incrementar un 5% el gasto público en defensa, es decir, del 2 al 3%, 3 puntos de PIB, y sin embargo salir acto seguido, dar una rueda de prensa y negar lo que había hecho. Aquello fue la consumación en menos de media hora de la mitomanía de Sánchez. Es capaz de mentir a todo el mundo, hasta a sí mismo. La hizo añicos Giorgia Meloni. Meloni a las horas no entendía absolutamente nada, pero fíjate, es la única persona que probablemente en 15 segundos ha desmontado la desarticulación mental y la indignidad moral de Sánchez, además sonriendo. Diciendo, este señor no se entera absolutamente de nada, o bien se entera de todo y se ríe de todos nosotros. Dicho eso, también hay que hacer un análisis, y lo digo claramente para los que tengan que gobernar en el futuro. Pasar del 2% al 3% de PIB son 35.000 millones de euros prácticamente al año. 35.000 millones de euros al año. Y esto no se consigue simplemente, como se dice, eliminando chiringuitos. 35.000 millones es una cantidad muy importante. Por lo tanto, lo que habrá que analizar, y lo digo por quien venga ahora a gobernar, que efectivamente, como decía Iñaki, para pertenecer a un club tienes que asumir las condiciones de ese club, tienes que analizar si realmente te corresponde estar o no. Evidentemente nos corresponde estar. Es que no podemos estar en otro sitio. El aislamiento... Ese es el mismo problema que tienen los otros 20... Totalmente. ¿Cuántos son? 32, pues 31 socios más. Totalmente, claro. Sí, pero a la vez obtener 35.000 millones de euros no va a ser una tarea fácil. No, yo lo digo para quien venga.
porque sí que es verdad que habrá que analizar si hay una estrategia común de defensa en el ámbito de la OTAN, cuál va a ser el papel a su vez de la Unión Europea, que quiere también tener un papel relevante en materia de política de defensa, ¿no? Hay que ver si este incremento del gasto público está orientado a dotar de mayores recursos a la OTAN o solamente dotar de mayores recursos al ejército español, aunque esté actuando de manera independiente y autónoma respecto al resto de la OTAN. Es muy importante hacer ese análisis, ¿eh? Ahora bien, hay que hacerlo de manera transparente y honesta. Claro. Lo que no se puede hacer es mentir a todo el mundo. Bueno, vamos a hacer una pausita de publicidad. Aprovecho para dar la bienvenida a don José María Sánchez, que ya nos acompaña aquí, está con nosotros, catedrático en Derecho, ha sido abogado en el Tribunal Europeo de Justicia, juez en excedencia, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados. Buenas y ahora que no se le puede llamar más que Congreso, es cuando me ha entrado el gusto por llamarle Congreso de los Diputados. Pues muy bien, me parece muy bien. Vamos a la pausa de publicidad. Enseguida volvemos, 2 minutos. Trump se ha fijado en Sánchez, ha visto que es el que va de chuleta por ahí y ha dicho, ah, sí, pues ahora te vas a enterar. ¿Qué tal si lo...? Habría que pensar si lo expulsamos de la OTAN, don Roberto Granda. Bueno, pero se está aislando ya él. En esa foto que está en la esquina es como, ¿sabe usted que en las fotos de Navidad recomiendan que al novio o novia del chico o de la chica lo pongas en una esquina, pues al año siguiente hay que recortar, es más fácil, clac, y lo quitas, ¿no? Pues Sánchez parece... Eso lo inventó Stalin. Que se pone ahí... A ver, luego Trump nos sitúa en los BRICS y la gente se enfada, hombre, pero ¿cómo España? Pero que España se está poniendo ella directamente en el tren de cola de la historia. Estamos perdiendo esa narrativa de la historia cuando hay ciertas superpotencias y otras potencias emergentes que evidentemente también amenazan la seguridad, no solamente de España, sino de toda la Alianza Atlántica. ¿Qué pasa? Cuando el presidente del gobierno recibe felicitaciones de Hamás por su buen hacer, cuando tienes... 4 felicitaciones, mira, una casi por cada trimestre y más. Tienes a Zapatero avalando el gran fraude electoral, el último, bueno, electoral en Venezuela, y tienes ese compincheo, ¿no? Incluso un vicepresidente, un ex vicepresidente que cobraba de Irán y una vicepresidenta como Yolanda Díaz que dice que hay que exterminar a los judíos del río hasta el mar, pues claro, internacionalmente quedas muy mal y la imagen de España es gravísima, sobre todo ahora que se ha conseguido la paz en Oriente Medio, pese al disgusto de muchos activistas profesionales, que era su modus vivendi, ya no tienen flotillas ni nada que hacer y se acabó el vender los pañuelos palestinos. Pero, claro, a ver, las bravuconadas detrás de hay que echarlo de la OTAN, es más complicado, pero sí que es verdad que no podemos ser el coche escoba de la alianza, o sea, y a los que te ponen en una esquina, solo le faltó ponerle a servir los cafés. Don José María Sánchez. Es que esto de la OTAN y la situación de España en la alianza con este gobierno es una cosa que, a mi juicio, tiene varias facetas. Que en realidad las unas no guardan relación con las otras necesariamente. Tenemos la primera faceta, que sería la faceta la que es atinente al gobierno español actual. Es decir, un gobierno constituido por el Partido Socialista en una postura aparentemente muy radical de izquierdas. Digo aparentemente porque yo no creo que Sánchez crea en esto, ¿no? Que practica y dice, porque simplemente él no cree en nada, no es porque crea otra cosa distinta, simplemente porque él no es una persona de convicciones. Bueno, él actúa así porque cree que le conviene en orden a continuar y en orden a acceder al poder en una situación de crisis manifiesta del Partido Socialista, como tenía una crisis manifiesta el Partido Popular. Bueno, gobierno constituido por eso y por Sumar, que es una fracción de Podemos y que no deja de ser una fuerza comunista, por utilizar una palabra. Aunque a algunos no les gusta que se les llame comunistas, a otros sí. Y yo, ahora que has hablado de las felicitaciones de Hamás, el miércoles pasado en el Pleno, Pisarello, que era el que habló en nombre de Sumar, cuando se refirió a Hamás, y lo dijo deliberadamente, no fue un despiste, dijo, nuestros amigos de Hamás. Joder. Esto lo ha dicho. Y yo se lo recordé luego cuando intervine, pero vamos, le da igual, porque lo dice con el propósito de que se escuche bien. Vamos a ver, la postura del gobierno en relación con la OTAN, en relación
a todas las cuestiones controvertidas de la política internacional, es decir, lo que constituye la política exterior del gobierno actual, solamente se explica y justifica en clave interna. Es decir, este señor que sabe que está en horas bajas y porque leerá las encuestas, digo yo, y tendrá incluso encuestas mejores de las que leemos los demás, que no encargamos encuestas, ¿no? Está en horas bajas. Segundo, él tiene una coalición de gobierno con una fuerza comunista. Le guste o no, y esa fuerza comunista, lo sabemos, todos los días le pide cosas. ¿Qué le pide? Pues claro, no le pide que mande un capellán a Ferraz a rezar el rosario con los manifestantes contra el PSOE, le pide aquello que es propio de una solicitud de una fuerza comunista. Anacrónico, en un tiempo en el que la Guerra Fría ha concluido y en el comunismo, si no se ha extinguido totalmente, está por extinguir. Vamos a, en este caso, a hacer una excepción con China. Bueno, entonces, todo se explica en clave interna, es decir, él actúa de este modo, alineándose en posturas que no tiene ningún Estado occidental y enfrentándose a Trump y enfrentándose a la OTAN o manifestando ciertos reparos sobre exigencias de la OTAN o enfrentándose a Israel, simplemente porque piensa que eso le permite absorber más de los 700.000 votos que ya en 2023 absorbió de Sumar-Podemos, que no son pocos, 700.000, o en esta situación de bajada electoral, retener voto radical socialista porque sabe que el voto socialista más tendente al centro, que no sé cuál sea, pero lo es, en su 28%, que es su porcentaje desde 2021, el del Partido Socialista, pues está tendiendo a la abstención y alguna fuga al PP, supongo. Es decir, esto es falso. La política exterior que practica el gobierno solamente se explica en una clave interna, de una competencia que tiene con Sumar-Podemos y de una necesidad de supervivencia para mantener lo que es hasta ahora su haber electoral. Bueno, y ya, como he hablado mucho, no me quiero extender más. Vamos entonces, sin perder un minuto del programa, a la corrupción de cabeza. Empezamos por lo dicho por el propio Sánchez en un foro en el que no sé quién convidó a no sé cuántos a estar aquí unos días y a escuchar a Sánchez sobre las medidas que piensa impulsar para combatir la corrupción. Y aunque no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción. Y esa tolerancia cero, bueno, pues implica responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión, no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos. Pedro, esto es fácil. Coges el Peugeot, subes a tu mujer, subes a tu hermano, subes a Ábalos, subes a Koldo y subes a Cerdán y les dices, ni una más os paso, ¿eh? Y voy a colaborar con la justicia. Tolón, 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 gran novedad. Y vosotros quiero que también colaboréis con los jueces que os han tocado en suerte, ¿no? Hay que ver el cinismo. Le va creciendo la nariz, si se fijan. Luego volveremos a estas imágenes para que veáis cómo en un rato ya la nariz se le ve ya mucho más alargada. Bueno, casi no sé por dónde empezar, porque hay de todo y por su orden. Pero vamos a empezar por esa relación de Ábalos, de Koldo, que yo pago las cosas por ti, los viajes, las chicas, las fiestas, las jaranas, los polvitos, todo eso se sale de algún dinero, de un dinero que entra a expuertas, que entra a veces en fajos, a veces en asignaciones del propio partido que no ha explicado nadie, en unos sobres que lo único que tienen de transparente es una ventanilla a través de la cual se ve de qué color es el billete que cierra el paquete, queramos. Bueno, entonces vamos a ver todo eso porque ya están citados, están a punto de ir al juzgado a declarar y tal vez esta vez se enfrenten a una vistilla posterior a su declaración en la que cambie algo de la situación que alguno de los dos, o tal vez los dos, tiene y que les dice, a mí me pregunta muchísima gente por la calle, ¿cómo es que Cerdán está en la cárcel y Ábalos no? ¿Y Koldo de qué se beneficia Koldo? Pues claro, no se comprende. Vamos a verlo. El próximo 15 y 16 de octubre, la condición de Ábalos y Koldo García podría cambiar radicalmente. El Supremo los ha citado de nuevo a declarar y podría incluso determinar la entrada de ambos en prisión preventiva.
El magistrado Leopoldo Puente da este nuevo paso en la investigación tras el informe de la UCO sobre la situación patrimonial del exministro. Los agentes detallan que Ábalos gastó más de 95.000 euros, de los que los investigadores no encuentran rastro bancario, y aluden a una falta de concordancia entre la documentación remitida por el PSOE al Supremo sobre las liquidaciones hechas a Ábalos. Un informe que recoge también conversaciones entre Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz, en torno a supuestos ingresos en efectivo. Hablaban de billetes de 500 euros como chistorras, mientras que los de 200 eran soles y los de 100 lechugas. Dice Koldo a su exmujer que si los cálculos los han hecho bien, no necesita ninguna chistorra más. A lo que Uriz contesta, eso es un OM. Es más que evidente que hablan de 1 millón de euros. Sin embargo, la abogada de Koldo dice que las chistorras eran chistorras de verdad para comer en Ferraz en la noche electoral y que 1 millón es el número de porciones. Entonces, Patricia, la exmujer de Koldo, contesta, eso es 1M, 1 millón. De porciones que salen con las 2.000 chistorras. Es que, vamos a ver. Es decir, que según la abogada de Koldo García, en la sede de los socialistas la noche electoral compraron 2.000 chistorras y cada una de ellas la cortaron en 500 partes. Unas declaraciones que nos obligan a preguntarnos cuánta gente había en Ferraz aquella noche y cuántos milímetros medía cada parte de la chistorra. Una versión que también suscribe el propio Ábalos. Yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles. Dinero negro que llegaba también a la que fuera empleada del hogar de José Luis Ábalos. Según el informe de la UCO, Rosa recibió pagos de más de 3.000 euros de parte de Koldo García para comprar su silencio y que no revelara todo lo que acontecía en el círculo más estrecho del exministro. La abogada de Koldo es un prodigio, ¿eh? Cortar en 500 partes una chistorra, que deben ser entre 20 y 30 centímetros, es un trabajo de cirujano, con láser, con robot. Mario Garcés. Bueno, es pura casquería, es patetismo puro. Es que esto es muy difícil de definir. Las chistorras son más nutrientes que los chorizos y aquí el chorizo mayor es Pedro Sánchez. Hay que decir las cosas claras. Ya no por conocimiento, que estoy absolutamente convencido, moralmente convencido de que tenía conocimiento de todas estas corrupciones, sino por culpa ineligendo. Si a lo largo de tu vida eliges a la mujer que eliges, a tu hermano no lo eliges, evidentemente, te viene dado, y eliges al resto de compañías orgánicas de tu partido, pues al final acaba ocurriendo esto. A mí la noticia me sorprendió, lo hablábamos fuera de cámara, porque claro, yo cuando era subsecretario del Ministerio de Fomento, una de las responsabilidades residuales que tenía la subsecretaría era atender las 2 residencias que hay, las 2 casas que tiene el Ministerio, en este caso no es del Parque Móvil, es del propio del Parque Móvil de Patrimonio del Estado, sino que es del Ministerio de Fomento, para atender las necesidades de aquellos ministros que quieran vivir en esas viviendas, ¿no? Tengo que reconocer que Ana Pastor, de la cual yo era subsecretario, no utilizó nunca esas viviendas, ella tenía su propia vivienda en alquiler en Madrid, pero es verdad que es una costumbre y que muchos no saben, y es que los ministros, algunos ministros, no todos los ministros, tienen residencia dentro de su propio ministerio. Yolanda Díaz tiene residencia en su propio ministerio y el Ministerio de Fomento, como digo, habilitaba 2. Yo he conocido, para que la gente sepa cómo se puede ser de cutre en este país siendo ministro, no es incompatible ser cutre y ser ministro. Yo he conocido ministros que, teniendo residencia en Madrid pagada en propiedad, dejaban la casa, se iban a vivir a la casa que habilitaba directamente el ministerio y ponían en alquiler la casa en la que estaban viviendo hasta ese momento para obtener un ingreso adicional. Yo lo he visto, ¿eh? Y lo he visto con gente de ambos partidos políticos. A este nivel se puede llegar. Respecto a la asistenta, el Ministerio habilita un servicio de limpieza y se paga con gastos del Ministerio. Si a partir de ahí el propio Koldo, con dinero de dudosa procedencia y origen, le está abonando cantidades adicionales para silenciarla o porque está actuando, yo qué sé, al servicio de determinada persona como mentora de las confidencias que ocurrían dentro de la casa, yo lo ignoro, ¿no? Ya digo que yo he conocido situaciones curiosas, no voy a desvelar evidentemente porque forman parte de la intimidad de las personas, ¿no? Incluso hubo un vicepresidente de Podemos, y no diré más, que utilizó una de estas viviendas porque decía que había mucho tráfico y que no podía ir todos los días de Galapagar a Madrid porque le hacía perder mucho tiempo. A mí me contaban otras cosas. Me contaban que la vivienda era residencia y muchas más cosas, ¿no?
pero pues a lo mejor hay que empezar a introducir ciertos códigos éticos de una vez por todas para finalizar con este tipo de conductas. Vuelvo a decir, hay que ser muy cutre, y lo he vivido, para que un ministro, teniendo residencia en Madrid, deje la residencia, la ponga en alquiler y el Estado le pague la residencia con el objetivo de obtener un ingreso adicional. Iñaki Ezquerra. Sí, bueno, aquí lo que estamos viendo pues son todo detalles coloristas, risibles. Vamos a ver, lo de las chistorras. En fin, bueno, la chistorra está bien porque tiene una fuerza gráfica, es decir, que esto sí va contra ellos. Esto no nos vamos a olvidar. Quiero decir que cuando aparece una imagen potente en un momento determinado, en el caso Gürtel se inventó la palabra para denominar a la corrupción, pero en este caso ellos mismos nos la han dado regalada. Tanta obsesión con la chistorra, la verdad es que, no sé, si son picantes, desde luego, pues no sé, van a tener que tirar mucho de moal si es que tienen tanta afición ese partido a ese embutido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, todos son detalles coloristas que ilustran este caso. El hecho de que Koldo le riñera a su entonces mujer, Patricia, porque no le daba el dinero que le tenía que dar a Ábalos, y le decía, oye, que es que este es muy importante, ¿no? El Víctor Ángel Torres o Ángel Víctor Torres, a la vez pues también ordenaba los pagos a Koldo, y además había un trato de confianza. Una de las informaciones que tenemos es que había un trato de confianza pues que no se correspondía con alguien que era un presidente autonómico de Canarias y con un señor pues que al final era un intermediario pero sin ningún rango administrativo. Es decir, que ahí había unos detalles de confianza. Ojo que, por cierto, también me estaba acordando del trato de confianza que Koldo tenía con Delcy en los correos electrónicos. Es decir, que es como si entre Koldo y Delcy hubiera nacido una sana amistad, ¿no? Bueno, en fin, esos tratos ya de confianza, pues bueno, pues ilustran todo lo que es la parte pintoresca. Pero yo, yendo al fondo del tema, es este mantra que está, venga a repetir el Partido Socialista, de que no se ha demostrado todavía la financiación irregular del Partido Socialista. Vamos a ver, yo no digo que no sea grave en la financiación, pero es que no es el único asunto grave. Es decir, que cuando estamos viendo que la basura les llega hasta las orejas y más arriba, es que yo creo que incluso desde la oposición se les está dando demasiada cuerda cuando se está poniendo todo el énfasis en la financiación del partido. Claro que es un tema grave, pero no es el único. Es decir, es que además, bueno, es que se supone que esa es la gran línea roja que ya el Partido Socialista no podría traspasar. Es decir, que en el momento en que la UCO demuestre que hay una financiación irregular, en ese momento se supone que ya caen todos. Ese día dimite Sánchez, porque ese día y convoca elecciones. A ver, ya digo, es un tema importante. Bueno, primero, no será así, porque cuando ocurra eso y llegue un informe de la UCO, volverán a decir que es un bulo, es decir, que ese es el truco recurrente, todo es un bulo. Bueno, pues, pero vamos a ver, aunque fuera así, aunque el día que se demuestre que la financiación del Partido Socialista es irregular, es que ya digo que hay muchas cosas antes y luego, al margen de todo lo que haya penal y se vaya demostrando, es que están luego las responsabilidades políticas. Es que nos hemos olvidado de todas las responsabilidades políticas. Es que hay una serie de cosas que podrán ser delito o no ser delito, o ser más graves o menos graves en el Código Penal, pero sobre todo lo que hay es una gran responsabilidad política en toda la mierda que está saliendo. Entonces, en fin, yo no sé, y luego pues terminaría diciendo que tengo la impresión de que la oposición se está fijando mucho, primero, en los casos de corrupción, no en toda la dimensión de la corrupción, porque la propia dimensión llega a casos de responsabilidad política que no sé si tendrían traducción penal. El otro día hablábamos del caso del hermano de Sánchez, como huésped de la Moncloa, ¿no? Pues no sé si eso tiene traducción penal, pero bueno, como delito. Pero a lo que voy,
están las responsabilidades políticas y yo creo que incluso en esa oposición que se está haciendo tan centrada en la corrupción, que yo creo que es un error porque habría que aportar algo más, hay que proponer algo más desde la oposición, pero es que incluso, aun centrándose en la corrupción, me parece que es todavía muy estrecha la propia denuncia. Dice un bulo, Iñaki dice un bulo, a mí me gusta más lo que dijo el propio presidente Sánchez. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Esto era dirigido a Víctor de Aldama, es una inventada, todo esto aquí en el PSOE todo se hace estupendamente bien, todo es transparente. Dijo una indocumentada ahora ascendida en el PSOE, fijaros si el PSOE es un partido transparente que hasta los sobres que llevan el dinero de pago a los que trabajan aquí, llevan una ventanita transparente y se quedó tan a gusto. Bueno, oiga, el informe de la UCO, a algunos les ha parecido muy poco, 95.000 euros en sobres a lo largo de 10 años, le parecen poca cosa. A mí me da igual si son 95.000 o 950.000 o 9.500.000, es lo mismo. Ahora bien, hay una cosa importante, el informe de la UCO era sobre el patrimonio de Ábalos, no sobre la financiación ilegal del PSOE, que espero que llegue. Roberto. Están saliendo tantas cosas, está saliendo, como hemos dicho, tanta mierda por hablar en plata, que siempre tenemos la sensación de que estamos en la fase decisiva de este gobierno, ¿no? Que va a estar en el otoño de la corrupción ya y en el invierno de su legislatura. Y sería de agradecer, además, a estas alturas, y viendo al personaje Sánchez mentir con ese descaro y con todas las tropelías que ha hecho y las fechorías que han hecho muchísimo daño a este país también y a la sociedad civil y a la democracia y a las instituciones. Que yo ya no me contento con que Sánchez dimita, eso ha quedado muy atrás. No, que dimita, no, yo me gustaría verle salir esposado, entrar en un furgón de la Guardia Civil y luego en Soto del Real pues puede jugar al baloncesto, ¿no? Que es una actividad que le gusta a él, y hacer conversaciones con Santo Cerdán, o ponerse a cocinar como uno de los nuestros ahí partiendo la cebolla y demás. Pero es que, mira, una de las conversaciones que se han filtrado de WhatsApp, gracias a la UCO, sobre chistorras y lechugas, era del 8 de marzo del 2019, o sea, en el Día de la Mujer. El concepto que tiene esta gente de feminismo, que es el feminismo pues, de las trabajadoras del amor, porque además siempre iban de un sitio para otro, de distintas ciudades, porque eran fornicadores no domiciliarios, sino transeúntes, por lo visto. Les gustaba ir a paradores, por ahí. Y luego lo de meter dinero en sobres, porque se han revelado también continuos viajes a Ferraz a por metálico. Pero metálico, ¿iba dinero o iba chistorras? Porque es como el chiste que en la aduana le pilla con relojes y dice, ¿esto qué es? Y dice, eso es comida para los pollos. Y dice, pues estos relojes de contrabando. Y dice, no, yo solo doy a los pollos, si no se lo come, pues lo tengo que vender. Pues esto es más o menos parecido. Esto llevan el chorizo y con el dinero ahí. Y si el chorizo no se lo comen, pues tienen que dar el pago en los sobres en verano. Me parece que funciona un poco así el PSOE. José María Sánchez. Bueno, pero yo voy a hablar de esto que estáis, de lo que estáis tratando vosotros, pero yo lo que espero es no sufrir la decepción de que hoy no hablemos de la señora Matsumoto en la Moncloa, porque eso es lo que a mí me gusta más de este panorama, la señora Matsumoto en la Moncloa. Bueno, vamos a ver. Yo le doy en parte la razón a Iñaki, en parte, sobre, en efecto, como esta renuncia a considerar grave lo que ya sabemos, en pos de que llegará algo más grave que resulta ser la financiación del Partido Socialista. En esta interpretación yo coincido contigo. Esto no tiene mucho sentido. Habría ya que considerar suficientemente grave lo acontecido, según sabemos y según ya nadie discute. Es decir, el PSOE es el primero que dice que Ábalos es un ser corrupto, que Aldama es corrupto, que Koldo es corrupto, etc. Bueno, ellos mismos lo han reconocido así y por lo tanto, aunque no estén enjuiciados todavía, pues no se les haya recaído sentencia, pero vamos a decir que todos los interesados, al menos políticamente, están de acuerdo en que estamos ante episodios de corrupción. Son tales esos episodios que no solamente yo coincido con Iñaki en cuanto a que no es preciso esperar a más, esto es suficiente. Yo lo que creo es que si añadimos Begoña,
el hermanísimo, Matsumoto en la Moncloa, el no sé qué. Bueno, vamos a ver, objetivamente, digo objetivamente, es un poco absurdo siempre utilizar este adverbio, este adjetivo, pero cuando digo objetivamente digo, si hacemos una comparación de la situación española con las situaciones que pueda haber semejantes en otras naciones de la Unión Europea. Objetivamente, y vuelvo a utilizar este adverbio, esta situación es de dimisión. O sea, yo no creo que un jefe de gobierno en una situación como esta, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, aguante en la jefatura de gobierno. En Italia no me atrevería a afirmarlo con la misma contundencia, o sí, o a lo mejor estaba ya encausado por la Fiscalía italiana, que no se distingue precisamente por su amabilidad con los gobernantes, ¿no? Bien, en este sentido le doy la razón a Iñaki. Es decir, esto sería suficiente para ya justificar una oposición cuya meta inmediata fuese la dimisión del presidente del gobierno. Lo que, también coincido con Iñaki, lo que no exime a la oposición de, además, hacer propuestas de cara al gobierno una vez este señor dimita y, acaso, con la dimisión pues dé lugar, no necesariamente, pero dé lugar al fin de la legislatura o haya un gobierno ya corto por lo que queda de otro presidente socialista o de la izquierda, en fin. Bueno, pero siendo así, Iñaki, hay que entender otra cosa, Y es que, claro, como quiera que la oposición lo que quiere es la desaparición de la jefatura del gobierno de Sánchez, claro, a Sánchez todavía no se le ha imputado. O sea, el escándalo Ábalos, el escándalo Coldo, el escándalo Aldama, Begoña, Matsumoto, el hermanísimo, etc. Entonces, claro, ¿por qué esta obsesión? ¿Por qué esta obsesión con que se logre que en los procedimientos haya elementos suficientes de convicción de la financiación ilegal del PSOE? Porque se considera que una vez que ya se está enjuiciando la financiación ilegal del partido, él como representante ya no puede eludir que él es responsable y que él es sabedor de todo esto. Eso es lo que yo creo. En el caso del PP, a lo mejor también, pues un poco, no sé, una cosa de donde las dan las toman, ¿no? Nos echasteis del poder por lo de Gürtel, os vamos a echar a vosotros por algo parecido. No lo sé. Pero me parece que esa es la explicación, Y si esa es la explicación, puede tener un sentido. Pero insisto, tú tienes razón en que lo que ya conocemos es suficientemente grave. Lo que pasa es que, claro, no tiene la consecuencia penal de lo que sea la imputación de este sujeto. Bueno, y en la parte inicial, que sería su dignidad política y decidir que dimite, pues él no reacciona así porque sabido es que dignidad no tiene. Y hay un elemento que es el más grave políticamente de todo esto, pero viéndolo no como diputado de un partido, en mi caso, viéndolo como cualquier español que observa esta realidad. Lo más grave de todo esto, a mi juicio, es el vicio partitocrático agudo, de muy difícil tratamiento, que se observa en el PSOE, que es un partido que ante esta situación no tiene capacidad de reacción frente a su jefe. Esto es un partido, vamos a decir, sano, si cabe, porque yo soy poco amigo de los partidos, pero si cabe hablar de un partido sano en una situación como esta, tiene una reacción orgánica. Y dice, bueno, mire usted, sí, usted es maravilloso y usted no ha cometido ningún delito, pero está el episodio de su mujer, está el episodio de su hermano, está el episodio de Coldo, está el episodio de dos secretarios de organización del partido, etc. Y por lo tanto usted en esta situación no puede ir siendo jefe de gobierno. Adiós. Bueno, pues esto el Partido Socialista no es capaz de hacerlo. No es que no quiera, es que según dicen los enterados, es decir, los insiders, yo hablo de vez en cuando con ellos, lo menos posible, pero en fin, hablo, pues me dicen que eso no es posible en una situación del partido como la actual. Claro, esto no es un partido político, o no es
como debe ser un partido político. Y esto es un vicio claramente partitocrático, es decir, es un vicio del sistema de partidos en una fase, no voy a decir terminal, porque no va a ser terminal en el sentido de su extinción próxima, pero una fase de una degeneración ya bestial. Bueno, y luego resulta, Mario Garcés, que los instrumentos que ha degenerado la hacienda pública para el trato con los que devienen de la política son extraordinarios. A Koldo le permitió pasar como supuestos gastos 800.000 euros a lo largo de varios ejercicios, eso sí, pues como que, mira, he adelantado esto de mi bolsillo y, por lo tanto, esto no es tributable. Ábalos consigue todo eso de una manera, Mario, que a mí me parece que debiera haber movido ya un interés de inspección de cómo es posible que, por muchos años que sean, por esa vía de lo no liquidable, de lo no tributable, se liberen 800.000 euros. Pero fíjate que la indolencia institucional no solamente de la agencia tributaria, sino del Tribunal de Cuentas. Si os dais cuenta, durante los últimos meses hemos sido testigos de diferentes irregularidades de índole tributaria y también de diferentes anomalías de tipo contable, que afectan directamente a la financiación de los partidos políticos o a determinados gastos no justificados o no justificables. No hemos visto ni una sola actuación. Lo digo también en detrimento de la organización a la que yo he pertenecido y pertenezco, de la Intervención General del Estado, intentando esclarecer el contenido del gasto de algunos ministerios. No hemos visto ninguna actuación de oficio del Tribunal de Cuentas, donde existe esa especie de pactismo partitocrático, donde más o menos todo es una componenda a la hora de ordenar cuál es el plan de fiscalización, y no hemos visto ningún tipo de iniciativa que yo conozca, pero no se ha hecho pública por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Habitualmente las dietas, hay un nivel de dietas que está exento, pero te aseguro que si durante todo este tiempo llegan a 800.000 euros esas dietas, hay una parte que evidentemente tendría que haber tributado. No me vale que sean suplidos, no me vale que sean dietas por mantenimiento o por desplazamientos. Allí hay una cantidad que evidentemente no ha tributado y por lo tanto ha obtenido un beneficio. Yo estoy muy preocupado por una cosa, y en esto soy derrotista, lo siento, no me anima un espíritu optimista, y es cómo ante todo lo que se va descubriendo, que es fruto esencialmente de una investigación de la UCO por delación, por transmisión directa de conocimiento. Aquí no hay un gran conocimiento tecnificado de ningún guardia civil ni de ningún funcionario, no. Fundamentalmente es porque alguien ha ido con los audios o ha ido con determinadas revelaciones. ¿Cómo? Funcionarios de toda ralea de todas las administraciones públicas han admitido, consentido, observado que se produjeran irregularidades, que se viera al hermano vivir en Moncloa, que se formalizara una convocatoria en Badajoz, que se proveyera plazas en INECO. 2, que ante situaciones evidentes de, como digo, irregularidad en el ámbito contable y en el ámbito fiscal, no existan automáticamente una reacción por parte de los órganos administrativos competentes para dirimir las correspondientes responsabilidades. Alguien me dice, hombre, no puede ser así, es que da la impresión de que esto es una administración fallida, un Estado fallido. Es que es así. Yo no lo voy a definir, cada uno tendrá razones para intentar introducir las calificaciones a lo que estamos viendo. Pero si realmente nadie actúa, si la gente consiente, si hasta los periodistas callan, si hasta los órganos que tienen competencia, insisto, para incoar los procedimientos de investigación no investigan, ¿no hay algo de fallido en el sistema político? Obviamente sí. Bueno, vamos a ver cómo a Koldo y a Ábalos les llegan mensajes del instructor diciendo, hombre, a lo mejor para ustedes se está llegando al momento en el que ya no puedan pactar con la Fiscalía, o sea que vamos a ver, a lo mejor resulta que les viene el ánimo por el canto, a otros les vino el ánimo por Madame Butterfly, pues a estos les podía venir el ánimo por el canto. Vamos a verlo. José Luis Ábalos y Koldo García podrían estar recibiendo presiones para pactar con la Fiscalía y autoinculparse para evitar la cárcel. La oferta es clara. Fuentes jurídicas advierten a ambos que todo será más fácil si colaboran. Pero no solo en sus casos, sino también aportando información sobre figuras de alto nivel del PSOE como el exministro Pepe Blanco. Para Ábalos, la presión es aún más intensa. También le ha sugerido que renuncie a su escaño en el Congreso, un movimiento que, de producirse, trasladaría el caso hacia la Audiencia Nacional y retrasaría su procesamiento.
Pero hasta ahora Ábalos se resiste. Mientras tanto, también se le plantea al exministro la posibilidad de tirar de la manta, revelar lo que conozca de estructuras internas del PSOE o movimientos durante su etapa al frente de Transportes. Y esta no es la primera vez que se le lanza este tipo de ofertas. En junio de 2025, Ábalos ya tuvo una, pero la proximidad de la comparecencia fijada el 15 de octubre y la posibilidad de prisión elevan la intensidad de las presiones. Pero el temor a acabar en prisión es mayor para Ábalos que para Koldo. En los últimos días, ambos han concedido entrevistas para defenderse públicamente y la defensa de Koldo ha pedido incluso que le devuelvan el teléfono móvil y que hasta entonces se suspendiese la causa. Una petición que el juez ha rechazado rotundamente y mantiene la declaración del exasesor la semana que viene. Le invita además a dar las explicaciones que considere oportunas sobre el lenguaje en clave de las chistorras, los folios o los soles. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba, como no, con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche de sábado más. Usted es mi amigo fiel de los sábados por la noche. Por supuesto, y encantado además. Vamos a solucionar la vida a la gente que quiera, porque no le queda otra, controlar una diabetes tipo 2. Una diabetes tipo 2 pues es la del sedentarismo, es la que tiene más cantidad de gente, es engorroso, te tienes que pinchar. Y además es la que más tarde se descubre, ¿no? Porque un diabetes tipo 1 es juvenil, enseguida te das cuenta, ¿no? Porque empiezas a tener unos síntomas que son bastante graves, ¿no? Empiezas a tener mucha sed, orinas mucho, hambre, adelgazas, entonces enseguida el médico se da cuenta. Pero la tipo 2, estás a veces en unos niveles que ni sí ni no, y no te das cuenta. Entonces de repente vas a hacerte un estudio oftalmológico y dices una retinopatía. O te hacen una analítica y tienes la creatinina alta, que es del riñón. O el corazón, parece que tienes algo ahí, ¿no? Entonces, claro, esta es la más importante que tengamos controlada, porque a partir de 50, 55, 60 tenemos que empezar a mirarla. Entonces, antes, pues sabes, a ver, si a una persona le dices que no sabe si es diabética o no, y le dices que se tiene que estar pinchando, sacándose sangre y tal, y dice, mira, déjalo, ya me enteraré cuando me hagan una analítica el médico, ¿no? Pero ahora no, porque ahora es tan sencillo como colocar el glucómetro en el dedito, como un dedal, le das al botón, tenemos el móvil cerquita y vamos a ver rápidamente cuánto tenemos de glucosa. ¿Esto qué va a hacer? Pues que en el momento que estemos fuera de los niveles normales, que hasta 120 está bien, 130, 140, 150, ya tenemos que empezar a mirarla, porque es una prediabetes, es decir, nos está avisando de que esto ya empieza a poder ser... Hay que tratarlas, hay fármacos, lo que sea, ¿no? Eso es, además quizás empiezas a andar un poquito más, a hacer deporte, etc. Además la app o la aplicación guarda esos contenidos. Totalmente, guarda el contenido, te hace una gráfica, te lo puedes enviar al médico, vas viendo en qué momentos es donde realmente te sube más el azúcar. Lo puedes utilizar con interés didáctico, de decir, bueno, yo quiero saber, me dicen que camine 1 hora al día, pues si lo hago, ¿qué me pasa? Pues, oye, pues esto funciona, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso es. Y fíjate también, otras personas que están pidiéndolo mucho son las personas que están embarazadas. Hay una diabetes que se llama diabetes gestacional, que ocurre en el embarazo, que además es bastante peligrosa, porque normalmente el médico las controla, pero si ya una vez que sabe que tienes posibilidades, es bueno tener un glucómetro y medírtelo mucho. Este glucómetro además está amparado por un estudio clínico, por 6.000 pacientes que han ido a contrastar si eso funciona y mide lo que tiene que medir o no, y da garantías, porque hay mucho fraude por ahí, ¿eh? Sí, no, la verdad es que os lo digo, verdad, no busquéis por internet, vas a encontrar un montón de páginas, ya sabes que hoy en día en internet todo se monta en una página rápidamente, la gente compra, cuando te das cuenta no existe la página, nada. Este es el único que existe que realmente tiene garantías. Como bien has dicho, 6.000 pacientes en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla que han hecho las pruebas, el doctor Antonio Pupo e ingenieros de la Universidad de Sevilla, con lo cual es el que tenemos que tener para que realmente sepamos que esa medida de glucosa es la adecuada. ¿Sabes lo que me da más garantía? Dime. Que si alguien lo compra y no es la expectativa, se siente defraudado, pues no pasa nada. Siempre vamos a tener esa devolución sin ningún problema. Hay personas que a lo mejor, bueno, pues que mueven, o sea, tienen ciertos temblores y no lo captan, no pasa nada. Hay personas que a lo mejor, pues bueno, por las circunstancias que sean, no se sienten cómodas, no pasa nada. Pero de verdad, si os estáis pinchando, queréis medir la glucosa, como esto no va a haber nada. Hay algunos, no voy a decir de qué partido, que ya ni pulsaciones tiene, bueno, con lo cual no vale que se compre. Bueno, ya da igual. Bueno, ¿cómo conseguirlo? Aparte, y me imagino que de entrar en contacto con el 900-730
101, que es el teléfono que aparece ahí en pantalla, o con vuestras direcciones de redes sociales de protegetuvida.eu. Ahí cualquier, ahora por ejemplo es tarde, pero yo os digo, hacéis esa llamadita, se queda registrada, sabemos que estamos aquí en Más se perdió en Cuba y ya sabemos que el lunes os llamamos y os explicamos bien todo, así que llamar ese 900-730-101 y decir adiós al dolor del pinchazo cuando nos medimos la glucosa. Don Adolfo, pues muchas gracias por hacernos la vida un poco más fácil de llevar. Nos vamos a publicidad. Bueno, les pareció que el informe de la UCO era poco contundente y entonces a los pocos días nos dimos cuenta en los medios de comunicación de que el informe tenía anexos y en los anexos eso era un jardín, era una cosa tremenda, ¿no? Conversaciones entre Koldo y su mujer. Les selecciono una, tan solo una. Hay que comprar pulseras para la puta. Yo no usaría esa palabra, pero es la que usa Ábalos dirigiéndose a su mujer. Y su mujer le contesta, ¿la puta número 1? Ahí lo dejo, pero óigame, pero que... Luego, el rosario de nombres. Hay una conversación con una tal Michelle que es fantástica. Oye, que dice mi jefe que vengas con dos chicas esta tarde. ¿Con 2 o con 3? Hay conversaciones en las que se habla que te traen los polvos no sé a qué puñetas hace referencia, pero nada bueno seguro. Nombres exóticos de todo, y los apodos, porque claro, una es la asturiana, la otra es la no sé qué. Hay una brasileña, estupendo, dice, dale 1.000 euros a la chica esta que no tiene ni que comer. Bueno, es tan abyecto, tan obsceno, tan impropio. Una imagen de este Koldo que además era como una especie de mamporrero al servicio de Ábalos. Todo esto se ha llevado el orgullo perdido de Pilar Alegría, porque ahora ya es que lo del parador de Teruel, aquí no lo hemos dudado nunca, pero ahora parece que la UCO tiene hasta pruebas. Yo dimitiré si se prueba que allí hubo algo sin que yo me enterase. ¡Ja! Vamos a ver en qué queda, Roberto. Le preguntaban a Pilar Alegría si había dormido ahí y decía, ¿pero por qué le interesa dónde durmió una ministra? Hombre, pues si es en una fiesta de pijamas con Koldo y compañía, sí que nos interesa. Pero el problema es que esto ya es una cosa de una zafiedad, o sea, una bajeza, el bajo vientre, las drogas. La Internacional Socialista es eso, que al final hay prostitutas de distintos países, hasta una brasileña, pues fíjate, son internacionalistas. Claro. La Fiscalía le dice a Ábalos, todo es más fácil si colabora, que es lo que dicen siempre a todos los delincuentes y a toda la mafia. Tú si hablas, te vamos a facilitar, ¿no? Reducción de pena y eso. Lo que a mí me parece una vergüenza es que este señor de la España chusquera, esté todavía en el Congreso y le hagan entrevistas fumando un cigarro y tal, y se ría y tal y cual, porque está en el grupo mixto, o sea, está todavía en el Congreso. Y lo que hablaba antes Mario Garcés sobre Hacienda, sobre aquello, yo creo que son píldoras muy difíciles de tragar para la ciudadanía. Es decir, está el autónomo que lo tienen frito a impuestos. Está cualquiera persona que vendes una bici eléctrica en Wallapop, pum, llega Hacienda a meterte el rejón. Tienes 50 euros de una obra de teatro que has hecho de figurante, pum, llega Hacienda a meterte el rejón. Y esta gente movía miles de euros de aquí para allá en bolsas, en sobresueldos y tal. Y esa sensación de impunidad, ¿no? Yo creo que es de esa injusticia social la que realmente nos encocora. Hay una puntualización. Antes Mario Garcés estaba hablando de periodistas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que sí tenemos que empezar a valorar a aquellos medios y a aquellos periodistas que sí están dando la cara. Es decir, porque yo a veces me encuentro con amigos que están muy desmoralizados por la situación actual y tal, pero es que, o sea, no son capaces pues bueno, pues ante artículos que les gustan, de participar enviando un comentario, simplemente. Es decir, que cuando los otros están absolutamente movilizados en las redes sociales y en todas partes. Entonces, a ver, si me choca, llega un momento en que me ofende. O sea, no, es que está claro que el periodismo español está con el gobierno. Vamos a ver, ¿está claro? No. O sea, a ver, yo voy cada 15 días voy a un programa en El Toro, escribo permanentemente artículos en la prensa nacional, o sea, y no te he visto todavía un día mandar un comentario. Entonces,
O sea, simplemente para dar señales. Estás tan desmoralizado. O sea, a la gente que está dando la cara en este país, yo creo que hay que señalarla, no solamente señalar a los que sí dan el beneplácito a Sánchez, sino a los que están dando la cara, y entre ellos, pues, por supuesto, una periodista como Ketty Garat, ¿no? Es obvio que es una heroína y que además y que ese esfuerzo que está haciendo no le va a salir gratis, ¿eh? A nadie de los que nos opongamos a esto, a toda esta basura, nos va a salir gratis, ¿eh? Y bueno, ya hemos pagado un precio importante, ¿eh? Ojo, lo estamos pagando desde la época del zapaterismo. Pero bueno, a lo que voy, esto del beneplácito, y estaba antes comentando José María Sánchez lo del partido. Es que es verdad que ha salido un nuevo votante, un nuevo socialista, y esto viene ya de la época de Zapatero, que lo que valoran es la capacidad para levantar a un partido en un momento en el que estaba en una situación absolutamente crítica. Entonces, lo que valoraron en la época de Zapatero es, oye, mira lo que ha hecho esto. O sea, ha convertido un atentado en una manera en un asalto al poder. O sea, y ha salido este tipo claro, esto es un nuevo personaje, ¿no?, que valora, oye, lo importante es que saque el partido adelante. Es decir, que estábamos hundidos con Almunia, con el otro, y ahora de repente llega este, y aquí está pasando lo mismo con Sánchez. Es decir, que ya llega un momento en que la valoración no es política, sino circense. Es decir, que este es un funambulista, y entonces, bueno, pues si es capaz de, con una moción de censura, dar un salto de pértiga a la ventana presidencial de la Moncloa, del despacho presidencial, estupendo, es decir, que vamos a valorarlo, y ahora si es capaz de ir sorteando, es que es más, es un tipo de elector y es un tipo de militante que lo que valoran especialmente es la manera en que va sorteando un informe de la UCO, el otro, en fin, estamos ante un verdadero envilecimiento, y terminaría. ¿Qué diferencia hay con la derecha? Hombre, a ver, vamos a ver. Yo creo que, simplificando las cosas, pero no frivolizándolas, estamos ante un Partido Popular que, digamos que ha estado por un nivel de corrupción sostenible. Es decir, que esa ha sido la línea del partido. Frente a un caso como el del sanchismo, que ya es la avaricia rompe el saco. Es decir, pero yo creo que entre el nivel de corrupción sostenible y la avaricia rompe el saco hay una tercera vía, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos pues, un elector, el elector que en este momento pues, está pensando en votar al Partido Popular o votar en fin, votar contra Sánchez, ¿no? Es un elector, yo creo que en ese sentido no está tan envilecido como el del Partido Socialista, al que me estaba refiriendo, a ese tipo de personaje que me estaba refiriendo, que lo que valora es la pirueta circense. Bueno, creo que es un tipo de elector que mira para otro lado, que es consciente de todas las lacras que tiene. La derecha es mucho más crítica, es mucho más autocrítica consigo misma. Y yo creo que no estamos en el mismo nivel, pero ojo, porque al final lo bueno no se pega y lo malo sí. Y entonces, si iniciamos esos procesos, pues sí podemos llegar a una homologación entre unos y otros. Y estamos a punto de ver una cosa increíble. Digo a punto porque yo soy de los que creen que va a haber elecciones, que no agota la legislatura, no sé decirles cuándo, pero no a mucho tardar. ¿Y qué estamos a punto de ver? ¿Cuánto pesa el criterio moral en el voto? En el elector, en la masa de electores socialistas, por ejemplo, ya lo hemos visto, en la ultraizquierda ya lo hemos visto. Ahora lo vamos a ver en el PSOE una vez más, ya lo habíamos visto antes, pero eso puede haber cambiado con el tiempo y no ha cambiado con el tiempo, entiendo yo. ¿Cómo van a encajar las señoras votantes del PSOE todo este trajín de prostitución, de Viagra, de polvos, de chambelanes, de
mamporreros al servicio de un ministro. Es que llega el ministro. El ministro, pues no sé qué tardes, en qué ocupaba las tardes, ¿verdad? Parece que en algo bastante intenso. Ahora bien, pagando con dinero corrupto. Y esto, claro, desde un punto de vista moral no hay por dónde cogerlo. ¿Y eso lo va a tener en cuenta el electorado? ¿Qué os parece, Mario Garcés? Bueno, que sepa todo el mundo, y era voz populi, que es que el ministro no iba a trabajar por la tarde al ministerio. Eso era algo que sabían todos los funcionarios. Y algunos días ni por la mañana. Yo no sé, ya por la mañana, y que aparentemente se hacía cargo el ministerio, el secretario de Estado, que fue de los pocos que se apartaron rápidamente cuando vio el grado de combustión moral que había dentro del ministerio, ¿no? Fíjate, hablando de gregarismo, primero está el gregarismo de los partidos. Lo definía muy bien José María Sánchez. Un partido es una secta. Una secta. Si el líder del partido en un momento determinado cambia de opinión, cambian todos en bloque de opinión. Si el líder del partido se decanta hacia un acantilado a punto de caer, pues prácticamente todos van a caer. Salvo, por de vez en cuando, y me cuento entre ellos, hay personas inorgánicas que dan el paso adelante de decir hasta aquí, que además son seguramente a los que menos nos interesa el partido, porque hemos vivido fuera del partido prácticamente todas nuestras vidas, ¿no? Pero esta es la realidad, que son los que luego son penalizados, porque evidentemente el que no es gregario, el que no sigue la consigna fundamentalista y arbitraria del partido, acaba cayendo inexorablemente. Hay una costumbre en algunas tribus africanas, que es cuando el jefe de la tribu es designado entre una especie de elección dentro de los miembros de la comunidad, se esconde dentro de la selva durante una semana o 2 semanas y vuelve. Y suele ser habitual, y esto se ha visto en muchas tribus y hay muchos estudios hechos sobre lo mismo, que habitualmente se desprende de todas aquellas personas que le acompañaron hasta ser jefe de la tribu para escoger a otros nuevos para que desempeñen una función nueva. Pues bien, Pedro Sánchez no debió entrar en la tribu, ni se fue a los monegros, ni se fue a ningún sitio. Y siguió con los mismos de la furgoneta. Y como siguió con los mismos de la furgoneta, pues al final el sectarismo orgánico te llevó a seleccionar a los peores. Luego está el sectarismo casi biológico, ya no digo ni sociológico, de la izquierda y también de la derecha, las cosas como son. Muy acelerado por las redes sociales y los posicionamientos repentinos que te obligan a hacer las redes sociales, ¿no? De tal manera que el votante de izquierda reacciona de una manera súbita, emocional y sanguínea ante determinados estímulos. Que si el aborto, que si Gaza. Por cierto, un pequeño apunte, no vuelva nunca más el Partido Socialista, ya no lo va a hacer, a proponer una votación el día 7 de octubre sobre el bloqueo de las armas a Israel el mismo día que se produjeron los atentados de Hamas en Israel. Hay que tener muy poca vergüenza moral para hacer coincidir 2 años después esa votación con el 7 de octubre. Pero es verdad que son sectarios. Durante estas semanas hemos vivido el despertar del sectarismo de la izquierda con el tema de Hamas. Y muy descarados. Y muy descarados. Además, un sectarismo babeante, un sectarismo degradante, un sectarismo de esa izquierda progreta que hemos vivido muchos de los años 70, 80, que cuando reciben el estímulo propiciatorio saltan rápidamente todos. Están esperando ese estímulo para saltar. Y luego yo lo siento, y tiene razón Iñaki, hay grandes periodistas que están haciendo una labor importante, pero hay un tercer gregarismo, lo siento decir, que es el de los prescriptores y de ciertos periodistas, que están ejerciendo de mamporreros mediáticos al servicio de los argumentarios de los diferentes partidos políticos, no solo de uno, sino también de otro. Ojalá el periodismo español, y efectivamente hay gente a la que hay que destacar, gente que está haciendo un trabajo magnífico en los últimos meses, pero hay otros que de verdad habría que retirarles el carnet de periodista si alguna vez lo tuvieron. José María Sánchez, ¿esto va a cambiar el sentido del voto de la gente de base, por ejemplo el voto femenino? ¿Van a tener en cuenta, considerarán lo amoral de ese comportamiento? A veces soy ministro, ahora me quito la ropa, mejor dicho, y soy pues una especie de depredador sexual que no conoce límites y que además está dispuesto a pagar con dinero del erario público si es necesario, y que compra pulseras, compra pendientes, lo que haga falta. ¿Eso lo tendrá en cuenta la electora socialista? Bueno, voy a contestarte sin duda, pero haciendo un comentario a lo que ha dicho Iñaki. Él se ha referido a los electores de los partidos y ha explicado, ha descrito, ha expuesto un perfil de elector que dice que es nuevo. Nuevo yo no sé si es. Es decir, el Zapatero. Bueno, pero es que, vamos a ver, yo no sé si estoy muy de acuerdo contigo. Te voy a contestar, Xavier, pero
lo introduzco de este modo. Vamos a ver, hay un elector que es un votante no ideológico, sino ideologizado. Existe en todas las sociedades occidentales. Y ordinariamente en las naciones occidentales constituye 2/3 del electorado. Uno por la derecha y otro por la izquierda, o uno, si queremos, conservador y otro progresista, llamémoslo como queramos. O uno izquierdista y otro no izquierdista, que sería probablemente más exacto o más preciso respecto de lo que es hoy el espectro ideológico en la sociedad española y en la sociedad occidental. Porque la derecha ya no sabe muy bien lo que es, ¿no? Tampoco sabe lo que es la izquierda, pero en la izquierda hay como unos resabios que desprenden un cierto hedor, ¿no? Sí, porque es un hedor de lo putrefacto, de lo viejo, de lo rancio. Bueno, entonces, vamos a ver, ese elector ideologizado vota siempre al partido que representa su ideología, lo haga bien, mal, regular, sea su jefe un sinvergüenza o sea un santo o una santa. Y en esto, por lo tanto, yo no sé hasta qué punto hay novedad. Y hay 1/3 del electorado, esto lo enseña la sociología política, yo no estoy aquí inventando nada, que es el que traslada el voto a unos u otros, porque es un sector que no está ideologizado y traslada el voto, y por lo tanto en unas elecciones premia o castiga al gobierno saliente. Si el gobierno saliente lo ha hecho bien, sobre todo en materia económica, lo premiará. Si el gobierno, porque como no es un sector ideológico del electorado, no le interesan otras cuestiones, le interesa la economía, es decir, lo práctico, lo más material, lo más pedestre. Y si ese gobierno lo ha hecho mal, en una consideración general, sobre todo de tipo económico, lo castigará y por lo tanto dará lugar a una alternancia en el poder. Bueno, entonces esto es así, Iñaki. Por lo tanto, ese tipo de lector que tú describes, no sé si es tan nuevo como tú crees. Pero yo no me he referido a eso antes. Yo me he referido a que el partido como tal, como una organización minoritaria, aunque ellos digan que son partidos de no sé qué, los partidos tienen un número de militantes ridículo en proporción a la nación, ¿no? Ridículo. Ellos dicen que tienen millones de militantes, es mentira, acordaos las elecciones primarias del PP cuando ganó Casado. Tenemos 1 millón de afiliados y votaron, ¿cuántos votaron, Mario? 20.000 personas, me parece. Es una cosa de chiste. En España eso no ha arraigado. Bueno, y no me voy a llorar yo por el defecto de arraigo de los partidos en un sentido popular. Pero yo me refiero al partido. El partido, en este caso el Partido Socialista, no sé si sucedería lo mismo en el Partido Popular, habría que verlo en una situación como esta. Es evidente que el Partido Socialista parece ser que en este momento está organizado de tal modo que allí no es posible ninguna reacción ante una situación límite. Eso es lo que he querido decir. Una situación límite. Y para poder calificarla de límite, dicho, hay que comparar con otras naciones. Y en otras naciones esto se vería como inaceptable. Ahora, en cuanto a lo que tú, y concluyo, en cuanto a lo que tú me dices, bueno, pues trae causa de lo que vengo de exponer. Es decir, hay una parte muy ideologizada del electorado que no va a trasladar el voto, ni siquiera de mujeres, por razón de los episodios Ábalos, Koldo, la mujer de Ábalos y no sé qué más. No creo que vaya a modificar su voto. ¿Qué significa que no vaya a modificar? Porque esto que voy a decir también es una constatación de un hecho que se percibe en la comparación de los resultados electorales de las generales del 23 y las europeas del 24. El electorado más ideologizado del Partido Socialista, que como digo en el 19 parte de un 28, que es lo que ellos piensan que es para ellos algo seguro, fijo, sin alteración posible, ha empezado a decrecer vía abstención. Se ha lucrado además el PP de estos que han reaccionado, que es poco, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de un 2 o un 3%, que ha perdido su 28 y está en un 26 o en un 25. Para esta situación de deterioro es poco, es poco. Pero es que estamos en ese reducto del votante ideologizado. Entonces, ¿va a lucrarse el PP de esto?
No lo sé, creo que no en una gran medida, no lo puedo excluir, yo no me tengo por adivino y no lo puedo excluir, pero creo que va a tender más a abandonar al PSOE una parte vía abstención. Vamos a hacer una pausa de publicidad, 2 minutos tan solo, enseguida volvemos. Bueno, pues me estoy olvidando mis papeles y alguno empiezo a necesitar. Vamos a ver, hombre, sí, les tengo que contar algo sobre el caso Begoña Gómez. Lo más relevante no es que la Complutense haya dicho que va a ejercer su condición de perjudicada a propuesta, por cierto, del instructor. Lo más relevante para mí de esto es que son tan memos en la Complutense que dice que, hombre, van a reclamar 100.000 euros. Dice, oye, chaval, vamos a ver, si sumas lo que te han dado las compañías postulantes al favor de Begoña, te dan muchos más euros. ¿Y por qué renuncias? ¿No quieres hacer esto un trance gravoso? Yo soy de la opinión, sinceramente, de los que creen que el rector de la Complutense tendría que estar en ese sumario imputado por cooperador necesario de libro. ¿Le han dado unas ventajas? No entiendo por qué. Tendría que haber dimitido él. Claro, hace sí, tiempo. bueno, eso además de estar imputado. Esto claro. en España, esto de dimitir es un verbo que no se conjuga, nadie sabe de qué conjugaciones. Pero lo más relevante, y esto sí que lo es, de verdad que lo es que ha aparecido esta gente de la UCO. Fuera no son tan hábiles, pero en España son hábiles. Porque han vigilado la agenda de la fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, ojo, de Madrid, Pilar Rodríguez se llama la criatura, y en mitad de la agenda hay un post-it, pon ahí pegado, que dice Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez. ¿Lo ves o no? Sí. Roberto, sí, con los sellos del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hombre, no sé qué dirá esta señora, que Manuel Becerra es un sitio muy bonito, donde no conoce ningún restaurante, y que Begoña Gómez se lo anotó porque tiene una prima lejana que tiene una amiga que también se llama Begoña Gómez. ¡Ay, qué curiosidad! Cualquier simplería de estas puede venir a cuento. Lo normal es entender que, como la fecha en la que está pegado el POSIT es el momento en el que imputan a Begoña Gómez haya pedido a alguien, oye, pues búscame una cita con quien mande en las fiscalías de Madrid. Y el alguien haya dicho, Pilar, te toca, vete al comedor reservado a hablar con Begoña, a ver qué te pide y se lo das. Hombre, un fiscal que sea afín, que sea como mi propio defensor, un poco mejor si pudiera ser, porque este Camacho es un poco torpe, alguien listo que esté allí, echa a correr las cosas que me perjudican, en fin, tú sabes, ¿no? Y Pilar, pues muy obediente y tal. Bueno, y esto, como deja la Fiscalía. Antes se nos ha olvidado, Mario Garcés, hablábamos de los empleados de Hacienda, de los funcionarios de los concursos públicos, se nos han olvidado los fiscales. Sí. Porque desde que esto ha aparecido, han pasado ya 2 días, y yo no sé de que haya una demanda, una querella presentada en los tribunales de justicia para que se investigue por qué esta señora tenía en su agenda personal un post-it con una cita en los días de autos con Begoña Gómez. Me parece un insulto megamundial. Roberto. Bueno, sí, ya sabes que Begoña es muy pichona, ¿no? La definía así su propio marido. Pues le habrán dicho, habrán intentado, oye, vamos a buscar un reservado así, discretito, Manuel Becerra, hablo con la señora fiscal, a ver si cómo podemos arreglar esto. Esas cosas tejemanejes entre la política y la justicia que, por desgracia, son tan habituales. Y cuando se empezaron a sacar estas informaciones, cogiendo un poco el testigo de lo que decía Iñaki, hubo un ataque de periodistas contra periodistas que investigaban eso. Es decir, la labor que es fiscalizar al poder, hubo una serie de periodistas gubernamentales que intentaron frenar eso. Ya sabes que es el golpismo judicial y mediático, estos bulos, estos fangos, estos a la ultraderecha. Por eso creo que sí que es verdad que hay que apoyar a esos y a los que escribimos, a los que estamos en la televisión, a los que estamos al otro lado del muro, porque a veces se paga un precio personal, y hablaba de Ketty Garat, etc. Cuando empezaron a salir las cosas de Ábalos y las cosas de Begoña, hubo un todos a una contra esos pequeños o medianos medios, ¿no? De Objective, El Confidencial, y eso es tremendo, que se vaya contra eso. Luego, que si esto va, lo de las prostitutas, que se va a afectar al voto de las mujeres, yo estoy convencido de que la izquierda gobierna contra las mujeres,
contra, porque las quiere ideologizadas, las quiere fanatizadas, les trata como menores de edad, no pueden saber cuál es la consecuencia de un aborto. Si hasta una caja de aspirinas te traen si hay contraproducencias, ¿no? ¿Por qué no le vas a explicar lo que ocurre en la mente y en el cuerpo de una mujer tras un aborto? Las quieren más cerca del Islam radical, que yo eso no entiendo, que es lo más misógino, retrógrado, reaccionario que existe contra las mujeres. En algunos países tienen más derecho las cabras que ellas. Luego las quieren rodeadas de tipos de mano larga como Monedero, Errejón y todo ese perfil, ¿no?, de baboso. Luego... Pues pone a Ábalos en el grupo, ¿eh? También, los violadores que salen a la calle, las pulseras que no funcionan, las calles con cada vez más inseguridad. Yo estoy convencido que gobiernan contra las mujeres. Mario Garcés, los señores fiscales les han vuelto a escupir en la cara. Totalmente. Fíjate, estaba recordando, haciendo memoria de una de mis vidas pasadas, voy a decir algo que no he dicho. Yo les di clase a la UCO sobre cómo atacar el fraude y me acuerdo que les decía que investigaran los POSITs que se ponen a veces en los expedientes administrativos, porque la corrupción habitualmente o las prácticas anómalas no quedan constancia material en los expedientes administrativos, sino que eso tiene lugar precisamente en correos, en conversaciones. Hablaba de los restaurantes, vigilad los restaurantes. Es muy importante que tengáis conocimiento de los audios de determinadas conversaciones. Pero los expedientes administrativos, no, por eso cuando veía el POSIT, más allá de que hay que ser muy estúpido o muy estúpida para poner un POSIT y dejarlo ahí, sabiendo que eso es una prueba de que si alguien, en cualquier momento, pero alguien que pasa por ahí o el expediente ese, alguien lo ha tenido en sus manos. Habrá algún administrativo que lo habrá archivado, habrá alguien que lo ha podido tener a la vez que ella, o sea, porque esto no solamente lo tiene solamente la fiscal, demuestra el grado, en primer lugar, de estupidez funcionarial de los fiscales y, en segundo lugar, el grado aparentemente de impunidad. Da igual lo que ocurra, es que yo siempre pienso, me coloco a veces en el lado del mal y pienso, si yo fuera un delincuente, ¿cómo actuaría? Quizá yo soy una persona metódica, racional, quizás esa deriva propia de un inspector de Hacienda y un interventor del Estado, que me cuesta dejar ningún cabo suelto, pero es que estos dejan todos los cabos sueltos del mundo. Una vez, es la impunidad. Es la impunidad, pero la impunidad en el nombramiento y la impunidad en el proceder. O sea, yo no elegiría a los más idiotas, hay una degradación en los nombramientos, está pasando en todos los partidos políticos, cada vez los más torpes y los más tontos están ocupando puestos de mayor responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que el más tonto es muy indiscreto, es incapaz de prever precisamente cualquier amenaza o cualquier riesgo que pueda hacer. Claro, tienes un tío que es el contable, el gerente del PSOE, dices, ¿qué hago yo con este que lo sabe todo? Manuel Moreno se llama, lo proyectas a la empresa nacional del uranio. ¿Al Consejo? Dice no, a la presidencia. Bueno, es cierto que material explosivo manejaba en el PSOE, pero claro, el uranio ya es una cosa de explosión nuclear. Todos los que rodeaban a Ábalos están todos colocados. Cierto, hombre, todos si en empresas públicas, además, a 250.000 al año como poco. O en Moncloa como asesores. Iñaki. Yo, aparte de que, bueno, pues sí, vemos que la necedad es un factor que no se tiene en cuenta a la hora de analizar comportamientos políticos y comportamientos que están fuera de la ley. O sea, y en este caso, o sea, sí, es un factor muy importante, la necedad. Pero yendo al caso, al tema de Begoña Gómez, vuelvo a lo que decía antes de las responsabilidades políticas. Es que yo no sé si en todo ese entramado de irregularidades que ha hecho y de las que es protagonista, hasta qué punto unas van a tener una repercusión penal o no. Pero sí está claro que toda esa conducta es irregular y está fuera de la ética política. Es decir, que vuelvo a insistir, es que no basta con que no, es que se ha conseguido librar, es que no sé, en una de las varias causas que tiene, pues es posible que salga no culpable, es posible, no lo sé. Es decir, que y con eso está jugando además el Partido Socialista y con eso está jugando Sánchez. Es decir, que y si resulta que no sale culpable, bueno, pero es que está ya digo, todo lo que lo rodea de falta de ética política. Y yo mencionaré una cosa antes, respondiendo a José María Sánchez, cuando hablaba de que este nuevo tipo de elector y de militante no es nuevo. Sí es nuevo. O sea,
Antes, en la época, yo no voy a idealizar la época del felipismo, pero en el felipismo sí había otra respuesta dentro de la propia militancia y dentro del propio electorado. Es decir, que yo digo que no lo idealizo, pero hubo una gran huelga organizada por la propia izquierda, por Nicolás Redondo, el padre, una huelga general. Bueno, y hubo diferentes reacciones por parte del mundo de la enseñanza en todo el periodo del felipismo. Es decir, que no es verdad que esto siempre haya sido bueno, así. Es verdad, eso que dices es verdad, pero sirvió para que robaran con más ahínco todavía, ¿no? Bueno, a ver, que yo no estoy justificando... Al felipismo iban ya con el saco por la calle. Yo no justifico, ya digo, pero sí creo que había un margen. Es más, la propia Izquierda Unida tenía otro comportamiento frente al Partido Socialista. Es verdad que así les iba peor, es decir, pero tenía otro comportamiento más ético. Y luego, pues, por ejemplo, existía, pues, por ejemplo, un Javier Crae, que era muy crítico con el gobierno y que a la vez se codeaba con los propios socialistas mientras se estaba metiendo con ellos y no había la hostilidad y el rechazo que hoy tienen. No te quiero decir que, ya digo, no estoy sublimando nada, pero sí creo que Zapatero sí marca un punto de inflexión. Todos los Javieres, como yo, del Partido Socialista eran grandes corruptores. Por ejemplo, un tal Moscoso, que en lugar de pagar aumentos pagaba con días de vacaciones. Los moscosos han llegado hasta la actualidad. Todavía hacen uso en la sanidad, en lugar de operar como locos a ver si recuperan las listas de espera. Me voy de moscosos a esquiar o a la playa. ¡Uy, qué bien! Mira, Papá Noel era un tío que iba vestido de verde. Se vistió de rojo a partir del socialismo de Felipe González, porque era muy raro, eran unos tíos que iban con la saca llena, repleta de billetes del BOE, de los huérfanos de la Guardia Civil, de Filesa, de Malesa, de Time Sport. Claro, iban con la saca. ¿Dónde vas? Con la saca. Pues mira, me voy a disfrazar de rojo y voy a decir que soy Papá Noel. Ahí arranca la tradición. Dígame, brevemente, que tenemos que yo no creo que Iñaki esté diciendo eso exactamente. Creo que estás hablando de cosas distintas. Nada de esa etapa. No, y estoy hablando de las bases de la militancia, del electorado, que me parece a mí que era mucho más crítico. No se trata de que justifiques o no me refiero a eso tampoco. Ahora, lo que quiero decir es que tú no has hablado de la corrupción del Partido Socialista en ese momento, que fue indudable y que fue, en mi opinión, determinante de la caída de Felipe González. Por supuesto, sí. Y en esa caída tuvieron un papel extraordinariamente relevante los medios de comunicación. Como nunca. ABC y El Mundo. Bueno, y ahí el agradecimiento. Y antes que eso, Diario 16, fue quien de verdad desveló el asunto de Sí, pero ahí hubo una... Pero, no, perdón un momento, pero Iñaki no ha hablado de eso. Iñaki ha hablado de una cosa diferente. Y lo que ha dicho, en parte, yo no tengo ninguna admiración por Felipe González. Ninguna es ninguna. No la he tenido nunca. No la tuve entonces, porque me pareció siempre un bluff. Y ahora tengo una opinión aún peor. Pero en fin, me pareció ya cuando vivía aquellos años, que era yo joven, me parecía un bluff histórico aquel señor, con carita de cerdito. Bueno, entonces, vamos a ver. No, lo que Iñaki dice es que en aquel Partido Socialista, si yo te he entendido bien, perdóname, esta capacidad de reacción que yo he dicho que ahora es inexistente, sí podía existir, había lo que se llamaban las corrientes. Las corrientes, o sea, había un grupo de señores pues que se ponían de acuerdo unos con otros para contradecir a otros dentro del mismo partido. Ahora, ¿qué corriente hay? Será la de Aire, si es que entra en ese lugar mal ventilado de Ferraz. Claro. Entonces, ¿cómo se llama el de Castilla-León? Que ni es ni corriente ni es nada. Martínez fue Emiliano García Pajes. De vez en cuando dice una tontería, ya está, y se queda tan pancho y piensa que sigue concitando el apoyo de sus votantes. Bueno, creo a lo que te referías, ¿no? Sí, claro que me refería a eso, al perfil del votante y el perfil del militante. Si permitís interrumpir esto de autoexplicaros o explicar al otro y el otro al uno, que lo seguimos luego en un bar si es que queda alguno abierto y muy entretenido, pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar con esa nueva sección tan interesante que es el personaje nefasto de la semana. Don Mario Garcés, ¿quién es para ti el personaje nefasto de la semana? Espéralo, piénsalo, me contestas después de ver la ráfaga. Entonces,
Yo la cuñada del hermanísimo. Hoy me quedo con Begoña Gómez. Begoña Gómez. Por no repetir con Pedro Sánchez, Buena Begoña elección, Gómez. buena Begoña elección, Gómez, por buena todo. elección. Buena elección. Roberto. Yo elijo Feijóo. Y no sé si tengo que explicarlo, o sea, desarrollar la respuesta o no. Desarrolle. Porque citan en el Senado a Pedro Sánchez después de que Vox la haya presionado muchísimo, insistiendo, y solamente cuando las encuestas le son desfavorables, entonces dice, bueno, vamos a citar a Pedro Sánchez, que a lo mejor lo que hace es un ejercicio de propaganda. Pero mira, si de verdad quiere hacer oposición, rompa todos los acuerdos que tiene con el PSOE. Un ejemplo, en el Europarlamento, el 90% de las votaciones votan juntos PP y PSOE. Lo que hay que hacer es una enmienda a la totalidad del sanchismo. Yo no quiero un Rajoy 2.0. Yo quiero un señor que se enfrente al mal y le mira a los ojos, porque Pedro Sánchez es el mal, y que diga que va a quitar todo lo que ha hecho el sanchismo. Que no haga pellizquitos de monja de vez en cuando y encima se ría de él Pedro Sánchez con el de Alberto. Eso lo vemos luego. Vale. Ánimo, Alberto. Eso. José María Sánchez, personaje nefasto de la semana. María Jesús Montero. María, ay, esto sí que no me lo esperaba. ¿Lo tengo que explicar o no? No, yo me temo que sé por dónde va usted, ¿no? Pero no hay oportunidad de explicarlo. Claro. Ah, ahora. ¿Sí? Es que ha dicho usted, lo tengo que explicar. He dicho, no. Ya. Pero... No, lo preguntaba no retóricamente, lo preguntaba bien, materialmente. Bueno, vamos a ver. Esta señora el otro día, y me río porque es que, en fin, ¿para qué vamos a llorar, no? Bastante tenemos. Sí. Con llorar por España para estar llorando por las Cortes, claro. El otro día hizo un papelón porque efectivamente, recordaba esto Roberto, Feijóo le formuló una de esas preguntas breves que se llaman, pertenecen a lo que se llama la sesión de control del gobierno, que eso no es control ni es nada, eso es muchos días como un plato de televisión, pero en las Cortes de un programa de estos de Sálvame Deluxe o algo así. No creáis que es una cosa muy distinta. Usted es un cerdo, pues usted un ladrón, pues no, pues tu tía robó más, no, es tu madre, no, es tu padre. Unas cosas asombrosas. Bueno, entonces Feijóo le dijo, Feijóo le formuló esa pregunta breve y es cuando volvió a decir que había vivido la prostitución, es la segunda vez que lo dice, y otras cuantas cosas. Y anunció que efectivamente el PE había decidido citarlo para que declarase en esa comisión constituida en el Senado. Entonces el otro, claro, no supo bien cómo reaccionar y en su segunda réplica, porque el crossfire es de 2 intervenciones de cada uno, dijo, ánimo Alberto, con una gran sonrisa. Y entonces esta señora absolutamente descerebrada, que es María Jesús Montero, soltó una gran carcajada porque le hizo mucha gracia y además estaba requiriendo de su presidente que apreciase lo bien que se ríe por lo gracioso que es. O sea, era una carcajada de una idiota pelota. Y esta señora, lo que puedo decir es que desde luego ha hecho un servicio a la humanidad cuando en algún momento de su vida decidió no ejercer la medicina. Iñaki Ezquerra, ¿quién es tu personaje nefasto de la semana? Coincido con José María. Para mí, María Jesús Montero, no solo de la semana, sino yo diría de la quincena. Vamos a ver. Del milenio. Bueno, del milenio. A ver, aparte del episodio que ha protagonizado con el famoso protocolo que llamaban de la vergüenza de la sanidad andaluza, por esos diagnósticos de cáncer de mama de la que ella es, de los que ella fue responsable, el no informar a esas pacientes. Pero al margen de eso, yo hay otro capítulo que tengo que recordar, que es el capítulo de crítica literaria. O sea, este momento en el que le regala un libro a Rodríguez Zapatero. Vamos a ver, La península de las casas vacías, de David Uclés. Vamos a ver, que es un libro, es una novela que hace realismo mágico sobre la guerra civil. O sea, como si no se hubiera hecho suficiente realismo mágico sobre la guerra civil, como para que encima echar todavía más leña mágica al tema y más leña surrealista. Y por este muchachito, que es muy poco mágico. Cuando es un tema que lo que exige más bien es rigor, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver.
Es que esto de jugar a que son los intelectuales, primero, la novela es mediocre, luego señalaría el carácter intelectual. Cuando le dice Zapatero, bueno, es que como tú tienes la mayoría de los libros, o sea, a ver, esta señora cree que el número de libros es finito. No sé si cree que son los de la Biblioteca Nacional o... Como tú tienes la mayoría de los libros... No, ella lo entiende en términos electorales. Yo me acordé otra vez... Mayoría de libros y minoría de libros. Me acordé del discurso del infinito, otra vez, de Zapatero. Es decir, que sí, él no sabe que la cantidad de libros que hay en el mundo pues se parecen al infinito, del que él hablaba, ¿no? Pero es que luego, vamos a ver, este señor tiene un libro que es No voy a traicionar a Borges, que es una auténtica traición a Borges desde la primera página. Vamos a ver, Borges fue un escritor que no exigía lealtades, es más, no sabía ni lo que eran, en realidad. No, Borges se caracterizó por ser un escéptico. Claro, es más, claro. Sí, lo llegó a decir, no creo que nuestros actos merezcan ni el premio ni la condena eterna. Entonces, a ver, si hay un autor que no es en absoluto moralista y que en absoluto exige, ya digo, lealtades, es Borges. Es más, tiene un famoso relato que es el del traidor y el héroe, que precisamente lo que hace es dar la vuelta a la famosa traición y al heroísmo. Es decir, que es que Zapatero no ha entendido nada. O sea, es un hombre que no sé qué ha leído de Borges, pero yo creo que es que no tiene capacidad. Entonces, a ver, que todavía quieran hacer como que es una izquierda que encarna no se sabe qué, yo terminaría. Si al lector que quiera una novedad sobre la guerra civil, le recomendaría El viaje de mi padre, de Julio de Mazares, que es un autor además de izquierdas, pero que ha hecho un libro absolutamente honesto sobre el viaje que hizo su padre desde un pueblo de León a las batallas que tuvo que afrontar en la batalla de Teruel, luego la de Levante. En fin, recomiendo ese libro. De acuerdo, vamos a recuperar esas dos ideas, la del ánimo Alberto, que ha sido una de las más requeridas. He visto que ha ganado María Jesús Montero, no sabes cómo me alegro, pero iremos a María Jesús Montero. Antes, lo del ánimo Alberto. La información que hemos tenido estos días hubiera hecho dos cosas. La primera, trasladarse a Ferraz y preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros, eso que ustedes llaman chistorras. Y la segunda, llamar al despacho al ministro de Política Territorial y preguntarle si todo lo que se está publicando sobre él es cierto. Y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Elija bien sus batallas, señor Feijóo. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Ánimo, Alberto. Ahí se la oía de fondo, efectivamente. Pues oye, el corte es torero, es de chico de barrio, de chuleta, pero ¿qué quieres que te diga? Le sale bastante bien. Y al otro bastante mal. Le hace las cosas al revés o del derecho. Más interesante a la hora de condenar definitivamente a María Jesús Montero me parece la respuesta que le da a una pregunta muy concreta del diputado de Vox, José María Figaredo. Lo vemos a continuación. Señora ministra, ¿sabía usted que el hermano del presidente, a pesar de ser residente fiscal en Portugal, estaba viviendo en la Moncloa para evadir impuestos? Ánimo en esa tarea permanente de cada día, de cada sesión de control, de preguntar usted lo mismo, aunque en el día de hoy parece que ha deslizado algunas cosas que me parecen preocupantes. Probablemente porque quieren elevar el tono ante, desde luego, el acercamiento que el Partido Popular hace de sus políticas, yo diría la imitación que el Partido Popular está haciendo de sus políticas.
responda usted a lo que le he preguntado. ¿Sabía usted o no sabía que el hermano del presidente, pese a ser residente fiscal en Portugal, estaba viviendo en la Moncloa para evadir impuestos? Conteste y no eluda la pregunta, no sea cobarde. Por mucho tono autoritario que usted utilice, señor Figaredo, ni me va a acobardar ni voy a entrar en su fango. A ver, ¿dónde están las Juanolas que me voy a tomar 3? Hay que tener mucho cuajo para torear de esta forma y quedarse como si... Ya está, a la siguiente pregunta. Pero es normal Roberto, que... nosotros no seríamos capaces. No, es normal que Figaredo pierda, o sea, se ponga así, porque es que lo torea lo pasa de pitón a pitón. Y, pero, ¿me quieres contestar lo que te estoy preguntando? No, yo no voy a entrar en tus provocaciones. O sea, aunque subas el tono. Aunque subas el tono, ya, pero lo sabía que vivía y lo sabía. Ella no lo contesta, ella es más chula que un 8. Bueno, Mario, ¿qué pasa con el ánimo a Alberto? Le han dado, como dicen en Madrid, le han dado en el morral, ¿no? Sí, la verdad es que lo decías bien. Yo creo que para la izquierda les ha gustado el remate. La verdad es que es un remate corto, es una frase que les puede gustar. Lo estoy viendo en redes sociales que ahora casi toda la izquierda se dedica a poner todo el rato lo mismo. Ánimo Alberto, ánimo Alberto, ánimo Alberto. ¿No? No les da para más. No da para más ni da para menos tampoco. O sea, no da para nada, absolutamente nada. ¿No? Es verdad, en todo caso, que... lo decía José María, la sesión de control, yo asistí a bastantes sesiones de control y alguna la protagonicé y alguna con la Juanolas. La verdad es que es una especie de llamamiento a la desesperación y a la frustración. Tú puedes preguntar lo que quieras, que te contestan lo que les da la gana. Y eso, como ya lo sabes, pues entonces te subes a la tribuna, caso de Alberto Ánimo, te subes a la tribuna y le dices, oiga, por estar prevenidos, ¿tiene usted primos hermanos? Claro. Pero por eso hay que saber jugar muy bien, a sabiendas de que no te van a contestar, que te van a regatear desde el punto de vista personal, porque además, o se va a victimizar. Una de las costumbres, uno de los usos matriarcales que tiene María Jesús Montero es que cuando está acorralada, dice que se le acorrala por ser mujer. Y yo me acuerdo que yo decía, pero usted, ¿por qué se victimiza así? Puedo hacer lo mismo con Puente o puedo hacer lo mismo con usted, pero esta es la razón de ser. Pero vamos a ver, la oposición tiene la obligación de morder el tobillo, ¿no? Bien, ¿tú crees que muerde mucho el tobillo? Decir, y le voy a citar para que comparezca en la comisión de investigación del Senado, donde no va a poder decir nada. Yo tenía otro estilo parlamentario. No se pueden decir mentiras en las comisiones de investigación del Senado. ¿Quién lo dice, Alberto? Eso en términos, eso un inglés hubiera dicho pathetic. Y un español que soy yo, sobre la respuesta de Sánchez, y yo digo, eso es un desplante torero. Ha hecho un desplante. De todos modos, como decía José María, esto es un espectáculo, esto es un plató. Yo he dejado de verlo, a pesar de que lo protagonicé alguna vez, he dejado de verlo porque desde fuera me parece un espectáculo lamentable. Hay algunos que se dedican toda la semana a prepararse sus 2 minutos y encima hierran directamente a la hora de inventarse o leer el nivel político. El ánimo, ínfimo. Alberto, de Sánchez es que, a ver, con esa carcajada es que es de malo de película, o sea, ya empieza a parecerse a su propia caricatura. Es decir, que él que piensa que está ganando, yo de verdad creo que en ese sentido tira piedras contra su tejado. Es decir, que salir con esa carcajada de dibujos animados es que es un malo de broma. Pero es verdad también, claro, que esas comisiones de investigación, pues de ellas ha salido Indemne Ábalos, ha salido Koldo García, claro. Pues ahí volverá a salir también. Ánimo, Alberto, compra unas chistorras y llévalas al Congreso, a ver si se anima un poco el cotarro. Terminamos el programa. Antes que eso, dejadme reflexionar con vosotros. Si creéis que compartimos ideas, nosotros, y queréis que las ideas calen en la sociedad española, utilizarnos como correa de transmisión que vehicule más deprisa esas ideas. ¿Cómo? Echándonos una mano. Fórmulas para echarnos una mano. Tenéis que llamar al 91 616 2464. Ya os adelanto, incorporaros al Club de Amigos del Toro Televisión. Pensaros hacer alguna donación a esta casa, que eso tiene unas ventajas fiscales que os van a contar en ese teléfono. Feliz noche de sábado, feliz fin de semana en lo que queda y nos vemos la semana que viene. Como es día 12...